El 11 de julio de 2021, Italia e Inglaterra definían en el Wembley Stadium de Londres al campeón de la Eurocopa a través de los tiros desde el punto penal. Una final histórica y que llenaba de ilusión a los ingleses que no veían a su selección en una final desde 1966 cuando ganaron la Copa del Mundo en ese mismo estadio. El único título de un país cuya gente siempre sacó pecho por haber inventado el fútbol, pero que solo tenía un trofeo en sus vitrinas. Para ellos, ese partido significaba la gloria o la derrota. Tres leones, tres ingleses, tres jugadores negros. Todos ellos asumieron la responsabilidad de patear el tercer, cuarto y el quinto penal, y los tres erraron, dándole el título a los italianos. La respuesta de su propia gente y de su propio estadio, abucheos e insultos llamándolos simios, esclavos, negros de mierda. Y no solo en la cancha, las redes sociales de Marcus Rashford, Jadon Sancho y Bukayo Saka se llenaron de estos mensajes de odio. Pasa el tiempo y pareciera que la situación no cambia. Tantos años de luchar contra el racismo, de arrodillarse antes de los partidos, de promover hashtags en las redes sociales, ¿para qué? ¿Para que las cuentas de Instagram de los futbolistas afro sigan llenas de mensajes racistas y emoticones de simios? ¿Para que cuando un equipo se arrodille en un estadio del oriente de Europa reciba insultos y silbidos ensordecedores? ¿Para que, a pesar de que la FIFA imponga multas de hasta 183.000 euros, vuelvan a ir los mismos desadaptados al estadio a ofender a los jugadores de color? La discriminación racial es un problema que se ha metido en las entrañas del fútbol profesional hasta el día de hoy y que, pese a los movimientos y a las voces de quienes exigen respeto, es un fenómeno que no muestra señales de desaparecer pronto. En sociedades como la colombiana hemos aprendido a normalizar discursos que pueden parecer racistas e introducirlos a nuestro lenguaje cotidiano, incluso a la manera en la que celebramos un gol o en la que les presentamos el título del episodio de hoy, ¿Cómo le pegaste, mi negro? ¡Colombia, Colombia! ¡Mi negro grande otra vez en Rivina! ¿Cómo le pegaste a esa pelota, mi negro? La discriminación consiste básicamente en darle un trato desfavorable o despreciar a otra persona por una característica que ésta tenga. Como vemos, la discriminación existe por cosas como la orientación sexual, el género o, como lo hablaremos en este episodio, la raza. Yo soy Andrés Moreno y en este capítulo de Los Colores del Fútbol hablaremos del racismo en el fútbol colombiano. Pues hay muchas formas de discriminar. Lo que pasa es que cada quien toma ese aspecto de la manera que considera lo afecta más. Pero discriminar en Colombia, en un país que es multicultural, pues es una estupidez. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de jugadores pues son de raza negra, pero también hay personas que de una u otra manera son vulnerables. Venimos de zonas en donde hay demasiadas deficiencias y no hay casi apoyo estatal. Entonces discriminan a una persona que no tiene nada, discriminan a una persona que tiene mucho. Bonner Mosquera, leyenda de Millonarios y quien nos acompañará en este camino en el que repasaremos cómo el racismo, que en sus palabras es cosa de estúpidos, ha calado en el fútbol profesional colombiano, incluso en tiempos no muy lejanos. Ahora escucharemos la historia de Giovanni Vanguera. Arquero del Atlético Huila, tiene 25 años y ha tenido una interesante carrera en la que atravesó también por Independiente Santa Fe. Pero antes de su llegada al profesionalismo, este oriundo de El Charco Nariño logró superar las dificultades que aquejan a este territorio. Por no decir menos, según información de El Espectador, a principios de 2021 se reportaron alrededor de 3.360 personas afectadas por enfrentamientos de grupos armados en ese municipio. Bueno, en mi pueblo natal, difícil, y pues difícil porque es un pueblo donde hay mucha coca, donde hay muchos grupos armados. Fue muy difícil, la verdad, luchar con Nariño. Yo soy de un pueblo, San José, Tapá. En mi pueblo hace mucha falta oportunidades. Lo único es meterte a la guerrilla y en cualquier momento te matas.
Creo que a los 11 años llegué a Cali, donde una tía, donde me acogió, donde prácticamente fue aprendiendo a vivir fue muy duro, pero son cosas que Dios usa para hacerte cada día más fuerte, para que aprendas a vivir. Ha sido una experiencia muy grande, muy bonita y de una de las cosas malas que le pasan, aprende muchísimo. Cuando Giovanni se mudó a Cali, empezó a incursionar en el mundo del fútbol. Pasó por varias escuelas antes de que llegara a la Sarmiento Lora, una de las academias más populares en Colombia. Sin embargo, el racismo empezó a afectarlo cuando apenas era un adolescente, en la escuela Sol de América. Allá hubieron tiempos difíciles porque, por ejemplo, teníamos un profesor que no le caían muy bien los morochitos, los negritos. Y a veces nos levantaba a las 3, 2 de la mañana y nos hacía levantar, y allá, bueno, cocinábamos nosotros mismos, lavábamos, trapeábamos nosotros mismos, pero son cosas que te pasan, no sé qué había pasado con él, pero no le caían bien los morochitos, los de mi color no le caían bien. Giovanni nos relató que James, como se llamaba aquel profesor, estuvo preso un tiempo por cargos de pedofilia, y fue él quien deliberadamente ponía a trabajar en las madrugadas a Giovanni y a sus compañeros de su misma raza por el color del que era su piel. Luego de su experiencia con la Sarmiento Lora, Giovanni llegó a las inferiores del Deportivo Pasto. Allí fue ganándose un puesto en el equipo a punta de mucho esfuerzo. Tuvo también momentos amargos en el equipo volcánico, pero supo salir adelante y avanzar poco a poco en la plantilla. Aunque el debut es un momento inolvidable, Giovanni no parece recordarlo muy claramente. Dice que fue contra el Popayán en un partido de Copa Colombia que terminó 0-0. Y a pesar de que el Pasto fue el equipo con el que se lanzó al profesionalismo, el siguiente paso en su carrera fue el más importante para él. En 2015 llegó al Guillermo Plaza Salcid para vestir la camiseta del Atlético Huila, equipo al que él le agradece infinitamente y en donde tuvo los mejores años de su carrera hasta ahora. No, es el equipo que me ha dado todo, el Atlético Huila, el equipo que he crecido como jugador. Pues a este club le debo todo lo que soy ahora, pues primeramente a Dios y luego a este club. Me he entregado todo. Llegó al Calor de Neiva como el quinto arquero del equipo, que en el arco ya tenía como titular a Johnny da Silva, un fichaje que también llegó para esa temporada. Así fue ganándose poco a poco la posición de titular, atajada tras atajada, en cada achique, en cada estirada. Pasó del quinto al cuarto, hacia el tercero, segundo, hasta que se ganó el puesto de titular en el cuadro Pita. Pero lo de Giovanni no se quedó ahí. En la temporada de apertura del 2018, el Huila logró las semifinales del torneo, donde quedó eliminado ante el Atlético Nacional. Sin embargo, Giovanni fue una pieza clave en el equipo dirigido por Néstor Cravioto. Para alcanzar la semifinal tenían que ganarle al Patriotas de Boyacá. El partido de ida en Tunja había terminado 1-1. La vuelta en Neiva quedó también en tablas, 0-0 y penales en el Guillermo Plaza Salcid. Es de noche, pero igual la gente en la tribuna sudaba por los nervios y el calor de Neiva. Las gargantas secas se humedecían con un trago de cola cóndor y todos estaban pendientes del arco sur del estadio. La tanda iba 3-1 a favor de los Sopitas. Giovanni estaba cumpliendo luego de atajar 2 penales seguidos, pero había llegado el momento culmen. Si lo tapaba, Huila iba a las semis, si no, seguían los cobros. Gerson Malagón era el responsable del cobro para el equipo boyacense. Para él era matar o morir, así de simple. Diestro tomó impulso para patear mientras Giovanni, sereno pero moviéndose sobre la raya y golpeando el travesaño, no le quitaba un ojo a la pelota.
cobro. Se lanzó sobre su izquierda, cual felino agarrando su presa, y detuvo su tercer penalti consecutivo aquella noche del 2018. Bajo el abrazo de todos sus compañeros y el aliento de todos los neivanos, Giovanni Banguera se consagró en ese momento como en uno de los mejores arqueros del fútbol profesional colombiano. Partido fue cuando pasamos a la semifinal, que jugamos con Patriotas, que tuve la posibilidad de tapar 3 penales. Creo que ese fue el momento más glorioso de mi vida. Después de consagrarse con el equipo Opita, llegó la gran oportunidad para Giovanni de convertirse en uno de los grandes del fútbol colombiano. El Campín de Bogotá le abrió sus puertas para ponerse la camiseta de Independiente Santa Fe, el primer campeón de Colombia. Las expectativas eran muy altas. Banguera llegó en 2019 con una promesa muy importante, no solo para la liga, sino incluso para la selección Colombia. Por eso se convierte en una responsabilidad y en un reto muy grande que un joven del Charco jamás hubiera pensado que tendría que asumir. El azote mediático, los flashes, los enormes reflectores de una ciudad que se mueve a un ritmo mucho mayor que Neiva. Todo eso tuvo un impacto sobre Banguera que era difícil de ver cuando se ponía bajo los 3 palos. No, Bogotá, frío, yo soy muy malo para el frío. No, muy bien, donde vivíamos, todo muy bien, muy tranquilo. No, y te digo, yo allá pasé momentos duros, pero muy, muy hermosos, porque me casé con la mujer hermosa que Dios me ha dado, la princesa que Dios me ha dado, mi reina, donde me pude casar con mi reina allá. No, muy feliz, que lo malo que te pasa, hay cosas muy, muy buenas, ¿sí me entiendes? Entonces, no, contento. Giovanni Banguera solo duró 6 meses en el equipo cardenal, que terminó último en el todos contra todos y quedó eliminado. Bueno, en Santa Fe fue una época muy dura. La verdad, creo que toqué fondo porque las ilusiones, las expectativas que tenía, pues no eran esas, ¿no? Era de seguir creciendo como jugador, ir a aportar muchísimo más de lo que pues hicimos. Pero son cosas malas que te sirven para crecer, ¿no? Para ser cada día más grande. Creo que eso que nos pasó, pues a muchos jugadores, a mí, a muchos, quizás no eran los planes de Dios y bueno, seguir trabajando y esperar una segunda oportunidad en un club más grande para afianzarnos. No sé qué Dios tenga preparado también. Luego de ese semestre, Giovanni salió de Santa Fe para volver a su querido Atlético Huila. Desafortunadamente, el equipo descendió esa temporada tras quedar de 18 en el todos contra todos. Banguera volvió al Campín para enfrentarse a su ex equipo, que necesitaba una victoria para clasificar, pero el Huila, con una gran actuación de su portero, le arruinó los planes al equipo cardenal. La calentura de los locales se hizo sentir no solo en sus jugadores, sino también en su dirigencia. Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe, fue a buscar a Giovanni en la zona mixta del estadio y habría intentado agredirlo y ofenderlo con insultos racistas, según el testimonio de Giovanni. Además, el equipo cardenal atravesaba una crisis económica que impidió que le pagaran el sueldo a varios futbolistas, incluso al mismo Banguera, que afirmó que Santa Fe no le había pagado un dinero que le debía y que Méndez, en medio de insultos, le dijo que no iba a pagarle. No, mira que no me gusta el problema y eso, ¿sí me entiendes? Incluso a mí me llamaron para que no fuera a decir nada y yo mejor preferí dejar las cosas así. Pues yo la verdad no sabía que ese señor era presidente, primero que todo. No tenía ni idea que era presidente de Santa Fe, porque en realidad no lo conocía, sino que pues ese día Santa Fe tenía que clasificar con ese partido, si nos ganaban nosotros, clasificaban ellos. Y pues la calentura, yo veo un señor ahí corbatado y todo, y incluso estaban las cámaras ahí, estaban los de Win ahí, y me tiró como a pegar. Yo creo que él estaba esperando que yo le pegara o algo, pero no, yo no soy así, jamás le iba a levantar la mano a alguien mayor que yo, y eso me dijo de todo, pero es mejor dejar esas cosas ahí, que todo queda en el pasado, Dios se encarga de todo. Al preguntarle más a Giovanni sobre el tema, él prefirió dejarlo así y permitir que las cosas siguieran su curso. Al día de hoy, Giovanni Banguera sigue con el Atlético Huila, atravesó con el equipo la segunda división durante año y medio y ahora regresó a primera, con ilusiones de quedarse y volver a posicionarse como uno de los mejores arqueros en Colombia.
fútbol hay una clara distinción entre los jugadores comunes y los ídolos. Estos últimos son seres excepcionales, cuya sola presencia en un terreno de juego hace que las tribunas vibren y los coros resuenen. Pero para ser ídolo hay que atravesar un camino difícil, en donde cada pase, cada remate o, en este caso, cada entrada, es una oportunidad para recalar en los corazones de una de las hinchadas más grandes del país. Bonner Mosquera, el hombre con más partidos vestido con la camiseta de Millonarios. Nacido en Condoto, Chocó, pero es más cachaco que tomarse un chocolate con almojábana en la Puerta Falsa. A los 2 años dejó la costa pacífica para llegar a la altura de la capital. Desde que yo estoy en Bogotá, muy poca gente de raza negra había. Pero yo hice siempre caso omiso a eso porque traté de destacarme tanto y traté de que mi mecanismo de defensa fuera el ser el mejor en todo. Ser el mejor en todo. Este mantra acompañó a Bonner toda su infancia, desde que su papá lo llevaba a ver a Santa Fe y se decidió por convertirse en jugador profesional. Pero no solo eso, Mosquera quería ser una persona integral. Más allá de sus evidentes dotes defensivos, es una persona que siempre estuvo dedicada a estudiar y a ser excelente académicamente. Con el constante apoyo de sus padres, Bonner, igual que en la cancha, manejaba distintos frentes. Uno era el estudio y mientras tanto jugaba microfútbol en varios equipos aficionados. Incluso llegó a estar en un equipo de una empresa de textiles antes de dar el paso al que sería su gran amor. Pues Millonarios fue el punto al cual llegué por trabajo. Los 500 y pico de partidos que jugué se los debo primero a Dios, que no me dejó lesionar, y segundo al trabajo que hice, porque la verdad yo trabajé demasiado para jugar fútbol profesional. Yo soy uno de los jugadores que tal vez sin tener tantas condiciones logró mantenerse durante 14 años en jugando fútbol profesional. 550 partidos y 18 goles. Esos son los números que dejó Bonner Mosquera luego de 14 años vistiendo el azul y blanco. A lo Macherano cumplía de defensor central y de volante de primera línea, marcando su entrada de la limpia, pero fuerte. No conoció muchas veces la tarjeta roja. En ataque, a diferencia del jefecito, Bonner tenía muy claros los tiempos para distribuir el balón sobre la mitad de la cancha y unirse al ataque para buscar el gol. Sin mencionar el cañón de su pierna derecha que desenfundaba roquetazos que descosían las redes del campín. Aunque Bonner no ha dejado que el racismo se convirtiera en un obstáculo para cumplir sus metas, es algo que también estuvo presente en su vida temprana, pese a que nunca le pusiera atención. Estudiando yo era el mejor, jugando era el mejor, entonces la gente no tenía esas acciones negativas contra mí y contra mi familia. Pero claro, uno lo vive en el colegio, en la calle, lo vivía mucho. Después de que ya uno juega profesional, pues poco, pues hay uno que otro tonto que en la tribuna dice cualquier bobada, pero ya después ya no. Yo casi siempre he invisibilizado ese tema. Lo que pasa es que la humanidad, todo lo que no sea blanco árido es discriminatorio. Si usted encuentra una persona que es un poco pasada de peso, entonces ya es discriminada. Si encuentra una persona muy alta, es discriminada. Si encuentra una persona muy bajita, lo mismo. Si encuentra una persona que tiene alguna discapacidad, entonces es discriminada. Entonces, en esta vida es normal que haya discriminación, no solo por racismo, sino por muchas condiciones que tiene el ser humano. La educación siempre fue fundamental para Bonner. Aparte de tener un gran desempeño en el campo, ser una persona con estudios es un rubro en el que él también quiere destacar. Luego de haber hecho 2 semestres de idiomas en la Universidad de La Salle, tuvo la oportunidad de hacerse con una carrera como administrador de empresas en la Universidad Central. Al día de hoy cuenta con ese título y 2 maestrías. Yo creo que todos los jugadores de fútbol deberían tener una alternativa académica importante que le permita entender la dinámica de la vida, y basándose en que la carrera del futbolista es muy corta y se debe tener un entendimiento y una comprensión de los recursos que se consiguen, pues, para saberlos administrar. Entonces creo que todo el mundo debería tener una carrera educativa. Un profesional integral. Eso es lo que representa Bonner Mosquera, que, más allá de ser el ídolo, es una persona que en todos los demás aspectos de su vida trata de ser lo mejor posible.
Hoy en día, aparte de estar al frente de sus negocios, terminó el proceso para poder convertirse en director técnico y verlo nuevamente en el campo, solo que desde la raya. Uno tiene que trabajar, tiene que dedicarse, tiene que coartar muchísimas cosas, dejar al lado otras. Tienen que mirar si en realidad tienen la disciplina para dejar aparte la rumba, que las mujeres, que los amigos. No dejar los amigos, pero sí la noche, bueno, que no son las más adecuadas para un deportista. Entonces, hay gente que quiere llegar porque sí, quiere seguir con su vida y no, uno tiene que cambiar la forma de vivir. Bonner nos habla del sacrificio que debe hacer un futbolista desde muy joven para emprender una carrera profesional, dejarlo todo para buscar un futuro en el fútbol. En la sucursal del cielo, donde Giovanni aprendió a atajar balones, nació en 2003 otra promesa de los arcos colombianos, Juan Castillo. Castillo es un portero con una historia particular. Su profesión es herencia de su padre, que estuvo en las divisiones inferiores del América y el Deportivo Cali, y de su tío, Breiner Castillo, uno de los talismanes de la liga colombiana bajo los tres palos. Desde muy niño, Juan fue cercano al fútbol y acompañaba a su papá mientras entrenaba. Desde muy chiquitico, creo que desde los 4 o 5 años que ya empecé a caminar y acompañaba a mi papá a todos los partidos. Mi papá también fue arquero, él también desde siempre también le gustó mucho el arco, y entonces acompañaba mucho a mi papá en el tema de partidos pues con sus compañeros y eso. Creo que desde ahí empecé a encaminarme por ese tema del fútbol desde muy chiquitico, y más obviamente en el tema del arco, obviamente pues por lo que te digo, por los antecedentes de mi familia, lo que fue mi papá, lo que fue mi tío Breiner, influyeron mucho en mí y en mi carrera, entonces creo que eso también. Asimismo, empezó a entrenar desde muy joven. Su primera academia fue la escuela Cardoso Fútbol Club, luego pasó también por la Sarmiento Lora y entró en la selección del Valle. Desde ahí, Juan demostró ser un excepcional, tanto que su trabajo empezó a cosechar frutos cuando fue llamado a la Selección Colombia Sub-15. Pues he tenido esa confianza de estar en la sub-15, en la sub-17, de recibir convocatorias a la sub-20. Entonces creo que eso es un plus diferente. Es importante obviamente para uno como arquero de estar en ese proceso, y hasta ahorita me ha ido muy bien. En la sub-15 fui el titular, en la sub-17 fui el suplente, pero al final terminé yo tapando. En la sub-20 pues ahorita con microciclo, siendo 2 años menor de la categoría, también es importante, entonces eso también le brinda a uno diferentes y muchas cosas por mejorar. Las actuaciones de Castillo le valieron para dar el siguiente gran paso de su corta carrera y dejó el calor salsero de Cali para llegar a la fría y sofisticada Bogotá. Juan llegó a Fortaleza, un equipo de segunda división enfocado en el desarrollo de jóvenes, pero al igual que Giovanni, adaptarse a Bogotá fue también un gran reto. Fue difícil, fue muy difícil, fue un cambio drástico para mí. Pues yo todavía era un niño, todavía estaba muy ahí adaptado a mis papás, mi papá me levantó, que el tema de la comida, que el tema de estar en tu cuarto, bueno, todo ese tema me afectó mucho. Me acuerdo tanto que yo duré una semana entera llorando, diciéndole a mi papá, no, me voy a volver, me voy a volver. Mi papá siempre fue ese psicólogo para mí en todos los aspectos, entonces él siempre me brindó ese apoyo, me dijo, no, Juan, tranquilo, espera, que te acostumbres, que empieces ya a hablar con tus compañeros, que ya empieces a coger más confianza y todo. Y es algo normal.
A los 16 años llegar a una ciudad como Bogotá, enfrentarse a los miedos de ser adulto tan pronto, sin la cercanía de su familia, manejar el estudio, el entrenamiento, los partidos y las miradas de aquellos que van a ver a los jóvenes de Fortaleza para llevarlos a la parafernalia de la primera división. Mientras tanto, partido a partido, Juan debe ponerse a la altura, como en su debut. Sí, claro, obviamente el debut es la fecha más especial de un futbolista, el 1 de febrero del 2020, contra Tigres. Me acuerdo tanto que estaba nervioso, contento, o sea, unas emociones neutras, como de estar asustado, pero de estar feliz, de saber que me puede ir mal, pero que tengo que hacer las cosas bien. Bueno, todo lo neutro que pueda haber me pasaba por la mente y gracias a Dios ese día sacamos el resultado y a mí me fue muy bien en ese partido. Me acuerdo tanto que tuve un mano a mano, tuve varias pelotas en las que pude actuar bien y eso me dio mucha confianza a mí. De ahí asumí prácticamente el torneo. Aunque afortunadamente su carrera no se ha visto afectada por el racismo, él sabe que es algo que está ahí y lo viven los futbolistas a diario en el mundo. Por ahí sí, por ahí no. Hoy por hoy se cuestiona mucho el tema de que, como te decía, en el tema del racismo están abundando mucho los jugadores de color. Entonces, el tema de la raza hoy por hoy no se distingue tanto, por lo que te digo, porque ya está en ese punto medio de que ya hay varios jugadores negros y ya nadie lo sorprende. Hoy en día, Juan sigue con Fortaleza, buscando un ascenso soñado a la primera división del fútbol colombiano. Aún es muy joven, a sus 18 años tiene una carrera por delante y anhela complementar con estudio su profesión bajo los 3 palos. Para él, la meta y el mensaje son claros. Es difícil y es complicado el ser discriminado, el por ahí sufrir de bullying por el color, pero creo que el mensaje principal es que nosotros, los de color, más que nunca sabemos lo que significamos para el mundo, lo que significamos para el deporte en este caso, y no sé, o sea, el mensaje creo que es seguir tranquilo, mentalizado, que pase lo que pase, tenemos claro lo que somos como personas y creo que eso es lo más importante, tener claro lo que es o somos como personas. Y dejar de lado ese tema de la raza va a ser muy importante para la humanidad y para todo el mundo. Que el negro es el que corre, que hay que tener siempre un negro alto y fuerte en defensa para que no haya goles, que la calidad y la magia son para los blancos mientras que los afros son la explosividad y el pique. Tantos prejuicios que hemos insertado y normalizado como sociedad. Solo hay que pensar cuántos técnicos de raza negra, además de Maturana, se han visto dirigiendo a la selección Colombia de los 37 que ha tenido en su historia, o incluso en la misma liga colombiana. De los cientos de estrategas que existen en el fútbol europeo, ¿cuántos de ellos son afrodescendientes? ¿Por qué el rol del dirigente, del jefe, del que da las órdenes, lo asociamos a una figura de piel blanca? Aunque en Colombia no pasa lo mismo que en Europa y en Estados Unidos, por ejemplo, aquí nunca se separó un baño exclusivamente para los afro, todavía hay lógicas racistas que pasamos a nuestra cotidianidad. Y aunque aquí no usamos la palabra negro como un insulto racista, acabamos de oír que algunas de estas lógicas discriminatorias e insensatas afectan a la comunidad afro, que representa casi el 6% de la población total de Colombia según el DANE. Ya sabemos que el racismo en Colombia y en su fútbol es una realidad. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo le pegaste, mi negro? Este fue el capítulo sobre el racismo de los colores del fútbol. Yo soy Andrés Moreno y el guión fue escrito por Andrés Madero. Los invitamos a escuchar los demás episodios de esta serie que busca hablar de la discriminación en el fútbol colombiano. Hasta la próxima.